Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición, la segunda parte de nuestro informe especial sobre los temas que fueron noticias de primera plana en este 2024. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. También recuerde que Eni con Más es un proyecto informativo 100% independiente. Depende de usted para seguir al frente de las cámaras trayendo la información veraz y oportuna sobre temas importantes para nuestra comunidad. Así que si usted puede y desea colaborar, simplemente haga clic en el link que aparece en la parte baja de este video, en la descripción o en el primero que ve cuando entra a este canal en YouTube, o sencillamente visite la página web que tiene en pantalla y allí podrá dejarme su donación. Como dice una frase de la famosa autora Barbara Bonner, la generosidad es compasión en acción y es amor en acción. Y bueno, pues ayer les hablé de varios casos que hicieron titulares este 2024 y otro que hizo noticia fue uno que ocurrió en febrero de 2022, pero que en marzo, tras solo 45 minutos de deliberaciones, el jurado halló culpable a José Ruiz de torturar a la pequeña Mercedes Lozoya de 5 años, quien murió por las atrocidades, los golpes que su padrastro le propinaba, causándole daños directos a sus órganos. Ruiz fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de 8 cargos criminales presentados en su contra. La pequeña Mercedes era víctima de abuso porque orinaba con frecuencia. El hombre la maltrataba a pesar de la presencia de su madre, quien nunca hizo nada para salvarla. Durante el juicio se presentaron detalles espeluznantes descritos por la policía, por funcionarios de Child Welfare y hasta por la hermana de 6 años de la niña, datos confirmados por la madre, Katrina Mendoza. Ruiz golpeó a la pequeña durante el transcurso de la relación de meses con Mendoza y ese abuso aumentó dramáticamente las 3 semanas que la niña vivió en su casa. Mendoza asegura que después que su hija se orinaba, José Ruiz trapeaba el piso con ella, supuestamente la tiraba al suelo y la arrastraba en su orina. Ruiz también supuestamente la golpeaba con una correa y con la hebilla, le arrancaba el pelo y varias veces la asfixiaba hasta que la niña perdía el conocimiento. El hombre la torturaba y la humillaba, a veces untándole sus heces o excrementos de perro en la cara, o hasta haciendo que se los comiera. Ruiz la grababa mientras la obligaba a pararse encima de tachuelas. La madre de la pequeña agrega que Ruiz le hacía esto a su hija cada vez con más frecuencia, hasta que finalmente se mudaron de su apartamento, pero para ese tiempo, según las autoridades, ya era demasiado tarde. El verano de 2023, Mendoza fue detenida por el crimen junto a José Ruiz. La mujer se declaró culpable de un cargo de agresión infantil al causarle lesiones corporales graves por omisión. La mujer fue condenada a 45 años en prisión. Mercedes murió en el Texas Vista Medical Center el 7 de febrero de 2022. Dos médicos forenses testificaron durante el juicio que falleció después que la rabdomiólisis hizo que sus riñones dejaran de funcionar. Otro de los casos más vistos en este 2024 fue el de Derek Rosa, el chico de 13 años de edad acusado de asesinar a su madre, Irina García, según las autoridades, propinándole 46 puñaladas. Derek enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y permanece detenido sin derecho a fianza en una prisión para adultos en el condado de Miami-Dade, esperando su juicio, donde será juzgado como adulto. El cargo presentado contra Derek acarrea una sentencia máxima de hasta la pena de muerte en el estado de Florida, pero por su edad, Derek se expone a una pena de cadena perpetua. En una de las más recientes audiencias se corroboró la presencia del distinguido abogado José Báez como líder de la defensa en este caso. Básicamente, se desmintió lo que muchos han estado diciendo, que Báez ya no era parte del caso. Báez es conocido por defender a figuras como Casey Anthony, absuelta en 2011
de los cargos de asesinato, homicidio y abuso de menores tras la muerte de su hija de 2 años. También a Aaron Hernández, el exjugador de fútbol americano condenado a cadena perpetua por asesinato, y a Harvey Weinstein, exproductor de cine, que cumple una sentencia por abuso sexual en Nueva York. Muchos decían que el licenciado José Báez ya no tenía nada que ver con el caso de Derek, debido a que hemos visto en las audiencias a la abogada de Eliezer Rielo exigiendo todas las evidencias, fotos, videos y la lista de los testigos que tendrá la fiscalía en el juicio, también pidiéndole al juez Richard Hirsch permitir que Derek sea trasladado a un centro de detención juvenil en vez de mantenerlo encerrado en el centro de detención de Metro West, una cárcel para adultos, pero el juez Hirsch sigue rechazando su solicitud. Lo que el magistrado sí ha estado exigiendo es que la defensa y el Estado trabajen conjunta y arduamente para agilizar el proceso y así comenzar el juicio lo antes posible, recordándoles a ambas partes que tienen a un chico de 13 años preso, sin derecho a fianza, encerrado en una celda bajo vigilancia las 24 horas del día, por lo que es importante trabajar de forma expedita. En las audiencias que se han estado realizando, la defensa se ha mostrado consternada y los abogados de Derek han expresado su preocupación debido a que los muchos elementos de prueba, especialmente los videos captados por las cámaras corporales de los policías y los resultados de los exámenes forenses realizados a varios aparatos electrónicos de Derek, no se han entregado apropiadamente por parte de la Fiscalía. La defensa ha pedido más tiempo para evaluar todo ese material a fin de prepararse para llevar a cabo un juicio justo y transparente. La Fiscalía, por su parte, ha pedido a la defensa cierta información, como su lista de testigos y sus disposiciones, elementos que los abogados de Derek aún no han podido preparar. En este caso, la licenciada Dailice Rielo, una de los abogados de Derek, ha dicho que este proceso es bastante delicado, que es un caso bien fuerte, por lo que la defensa trabaja arduamente para llevar a cabo un juicio justo en el que se pueda demostrar la inocencia de Derek. Escuchemos el informe que preparó Cristian Colón de las cadenas NBC6 y Telemundo 51 del sur de la Florida. Derek Rosa, el joven de 13 años, llamó a la policía de Hialeah hace un año para confesarle que supuestamente había asesinado a su madre, Irina García, de 39 años. Rosa le contó a la policía que lo había hecho con un cuchillo de cocina. Es un caso bastante delicado, esto es un caso bien fuerte, es un caso sumamente triste y es un caso de un niño que está siendo acusado de homicidio en el primer grado contra su propia madre. Entonces es un caso que la verdad estamos trabajando bien fuerte y estamos empujando a la Fiscalía a que haga lo mismo y que lo haga lo más rápido posible para poder llevarlo a su final. El joven, que ahora tiene 14 años, supuestamente insultó a su madre antes de apuñalarla más de 40 veces en todo el cuerpo, incluyendo el cuello. Pero antes de hacerlo, buscó en el internet cuál era el mejor lugar para apuñalar a una persona o el mejor cuchillo para cortar huesos. What is the best place to stab someone? Por el último año, el joven ha estado en la cárcel de Metro West, donde pasa largas horas solo, lejos de su familia y simpatizantes que luchan por su libertad. Siempre mantenemos la preocupación de que la educación desafortunadamente no es la que debe ser, no es constitucional, las horas que él está tomando en este momento, ni tampoco el cuidado médico no es el debido. Esa es la posición de nosotros, ha sido desde el principio. Y el juez le urge a los abogados que se preparen para un juicio muy pronto. Por ahora el juicio está puesto para una fecha tentativa a finales de este año. En Miami, Cristian Colón, Telemundo 51. Y bueno, pues inicialmente el juez Richard Hirsch había programado el juicio para el mes de febrero y precisamente en una entrevista que le hicimos al abogado criminalista Frank Quintero meses atrás, este abogado en el estado de Florida nos dijo que este proceso judicial podría aplazarse quizás por un año más. Escuchemos.
Licenciado Quintero, gracias por su colaboración a ENI con más. Gracias por la invitación, Eni. Un placer. Licenciado Quintero, ¿por qué este adolescente de 13 años de edad será juzgado como adulto? ¿Y por qué lo tienen en una prisión para adultos también? Bueno, en el estado de la Florida hay ciertos crímenes. Cuando un juvenil está acusado de ciertos crímenes, se puede juzgar como adulto. Y muchos estados, la mayoría, casi todos, tienen ese tipo de ley que cuando se comete un crimen grave, la fiscalía tiene la opción de presentar los cargos y juzgar a ese muchacho en la corte de adultos. ¿Y Eso es qué, normal. Ahora, lo tienen puesto en una cárcel de adultos por el crimen, que es, por la seriedad del crimen. Entonces, todas las cárceles de adultos, o por lo menos todo lo que es el departamento de cárcel de cada estado, siempre tiene una cárcel de adultos donde tienen una sección donde muchachos que son juveniles, que le están presentando los cargos como adultos, se mantienen presos en esa sección. y qué elementos se están tomando en cuenta para procesarlo como adulto? Bueno, el procedimiento es el mismo, sea juvenil o sea adulto. El proceso legal es igual. Él tiene los mismos derechos que tiene un adulto. Sus abogados tienen acceso a él. La única diferencia es que, como es juvenil, él va a atender la escuela. El departamento de cárcel tiene profesores que van a la cárcel y le dan clases de inglés, matemática, lo que estudia un muchacho juvenil. Hace poco escuché a un abogado hablar sobre los agravantes. ¿Cuáles serían esos agravantes en este caso? Bueno, normalmente a él no le están pidiendo la pena de muerte, ¿me entiendes? Eso sería ilegal hoy en día bajo las decisiones de la Corte Suprema, pero sí está mirando a una sentencia potencial de vida en la cárcel, aunque la Corte Suprema ha dicho que una sentencia de vida en contra de un juvenil no necesariamente es algo mandatorio, que el juez puede darle una sentencia menos que vida. Pero hemos visto recientemente, por ejemplo, hay un caso en otro estado que el juvenil, la sentencia fue vida, mató a 5, 6, 7 personas, ¿me entiendes? Y el juez le impuso una sentencia de vida. ¿Y qué me dice usted sobre la supuesta premeditación? ¿Cómo habrían las autoridades llegado a esa conclusión de que el joven había planificado la muerte de su madre? Bueno, ellos tienen evidencia, obviamente, que van a presentar que este muchacho o a través de las redes sociales o a través del internet, buscó información sobre cuál sería la mejor manera de matar a alguien. Eso es evidencia de premeditación. Segundo, obviamente la mamá estaba durmiendo. Quiere decir que él planeó, supuestamente, él planeó ejecutar a la madre mientras que estaba durmiendo. Tercer punto, cómo muere la madre es sumamente importante. 46 puñaladas que supuestamente dice la fiscalía que él le dio a la madre, obviamente va al punto de lo que es la agresividad y el nivel de violencia, que es otro factor que el jurado puede o el juez puede considerar en imponer una sentencia de vida. Recientemente vimos a la defensa pedir que se les permita ir a la escena del crimen. ¿A qué pudieran ellos quizás haber ido a ese lugar? Bueno, es muy importante que la defensa pueda visitar la escena de un crimen de esta índole. Ellos toman sus propias fotografías, sus expertos pueden examinar la fotografía y no necesariamente tienen que depender en las fotografías que el Estado tomó. El Estado toma las fotografías que ellos quieren, ¿me entienden? No necesariamente
son las fotografías que describen exactamente qué fue lo que ocurrió en la escena del crimen. En cuanto al traslado del joven a un centro de detención juvenil, el juez ya decidió que no, que permanezca en una prisión federal. ¿Se cerraron las puertas para que Derek Rosa sea llevado a un centro de detención juvenil o será que todavía la defensa podría seguir insistiendo, peleando por esto? Bueno, primero, el juez no determinó que lo pusieran en una prisión federal. Él está en una prisión estatal que tiene una sección para juveniles, ¿me entiendes? El juez lo que decidió fue que la defensa no había demostrado suficiente evidencia para convencerlo a él que había habido violaciones de los derechos constitucionales de este muchacho y que no estaba siendo maltratado en la cárcel de adultos y en este momento el muchacho no había sufrido ningún tipo de violación constitucional. La defensa siempre puede volver y presentar una petición al juez para moverlo para una cárcel de juvenil, pero van a tener que probar que algo está pasando en esa cárcel, que le están violando los derechos constitucionales al muchacho, algún maltrato, no está recibiendo los derechos que tiene que recibir, algo de esa índole, ¿me entiendes? Una psicóloga hizo un testimonio diciendo que el joven sufre de autismo y que también ADHD. ¿Qué significa esto en este caso? ¿Qué tan importantes son estos elementos? Bueno, cualquier enfermedad que tenga que ver con la condición mental de un acusado siempre va a venir a jugar a lo que es el caso. Por ejemplo, hay estudios médicos que enseñan que personas con ADHD sufren de una personalidad de agresión y de violencia más que otras personas. De la forma el tratamiento para ese tipo de condición es con medicamento. Si la persona no está tomando el medicamento o no le dieron el medicamento, obviamente eso va a agredir la personalidad de esa persona. Esas condiciones neurológicas, mentales, emocionales, siempre van a venir a jugar en un caso de esta índole, o en cuestión del juicio, o en cuestión de la sentencia, o en las dos situaciones. O sea, que este podría ser un detalle quizás a favor de Derek Rosa. Puede ser, depende en la seriedad de la condición. Y hemos visto a los familiares del chico, especialmente a la abuela, pidiendo clemencia, sacando a la luz que era un estudiante de honores, solicitando que le permitan la libertad condicional, quizás arresto domiciliario, o que le den otra oportunidad de vida. ¿Qué piensa usted podría pasar en este caso? ¿Será difícil para el jurado llegar a una conclusión? Bueno, estás hablando de dos cosas completamente diferentes. La libertad sobre algunas condiciones de fianza va a ser muy difícil considerando el cargo que este muchacho tiene. El juez no se va a arriesgar, especialmente con un muchacho tan joven que se vaya a fugar o vaya a desaparecerse. Estamos hablando de un muchacho que obviamente bastante inmaduro, tiene 13 años, 14 años, y lo dudo mucho que el juez se arriesgue a soltarlo bajo cualquier tipo de condiciones de libertad, pero es posible. ¿Cuánto tiempo podría tardar este proceso judicial? En mi opinión, ese juicio no va a ocurrir por lo menos por un año más. ¿Y a qué se debe esto? ¿Podría deberse esto? Hay que tomar declaraciones, hay que investigar, no es un proceso fácil, vienen a jugar los expertos. Yo no creo que la defensa ni la fiscalía estará listo para juicio en febrero. Perfecto, licenciado Quintero, como siempre, gracias por su fiel colaboración a Más y deseándole felices fiestas a usted y lo suyo. Igualmente, muchas felicidades, que estén bien. Igualmente, bendiciones.
Y otro caso que no se nos puede quedar es el de Félix Verdejo, el exboxeador puertorriqueño condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por el secuestro y el brutal asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico en abril de 2021. La defensa de Verdejo apeló el veredicto y la sentencia impuesta por el juez federal Pedro Delgado Hernández, pero en octubre su abogado, el licenciado Ignacio Fernández, solicitó la paralización del recurso presentado ante el primer circuito de apelaciones de Boston y que el caso sea devuelto al Tribunal Federal en Puerto Rico. El pedido surgió a raíz de una moción para un nuevo juicio bajo el argumento de nueva evidencia posterior a que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad en 2 de los 4 cargos criminales que enfrentaba: secuestro, que terminó en la muerte de una persona, y el asesinato de un bebé por nacer. El licenciado Fernández explicó que las reglas de procedimiento criminal establecen que si hay una apelación pendiente, el Tribunal Federal no puede conceder un nuevo juicio hasta que el primer circuito devuelva el caso. El pedido de un nuevo juicio se basa, en parte, a varias entrevistas públicas en las que el abogado Edwin Prado Galarza hizo alusión a que 3 testigos del caso hablaron de su interacción con él durante el juicio, especialmente el testigo clave de la Fiscalía, Luis Antonio Cádiz Martínez, el cómplice de Verdejo. La defensa alega que hubo expresiones realizadas por el abogado Prado después del juicio y que supuestamente contradecían las declaraciones vertidas por estos testigos ante el jurado. Sin embargo, el juez presidente del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito en Boston, David Barron, denegó la petición de la defensa de Verdejo para paralizar el proceso apelativo y devolver la jurisdicción del caso a San Juan. En cambio, decidió considerar la moción de la defensa en la isla como una sugerencia de devolución de jurisdicción. Para entender un poco más este proceso, cuáles son los argumentos y si son válidos, me gustaría que escuchemos la explicación que dio el abogado y exfiscal federal Osvaldo Carlo durante una entrevista con Eliezer Ramos del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. Si tú analizas la moción que se radicó originalmente, la moción del gobierno y esta réplica que hace la defensa, yo creo que tienen un punto, y el punto es que estas declaraciones que hizo Edwin Prado las hizo después del juicio. La defensa no contaba con esa información al momento que estaba pidiendo el testimonio de Edwin Prado. Y ese testimonio de Edwin Prado serviría para impugnar el testimonio del testigo principal del gobierno. Y en ese sentido, pues tú estás haciendo un buen argumento como abogado de defensa de que se debió haber permitido ellos entrevistar y utilizar a Edwin Prado, porque es testimonio que tendía a demostrar la mendacidad del testigo principal del gobierno. ¿Usted cree que la dinámica contra el testigo principal, que era Luis Antonio Cádiz, hubiese cambiado si ellos hubiesen tenido el conocimiento de lo vertido por el licenciado Prado? Definitivamente que sí. Hubiese sido otro el caso. Por eso es que ellos también hablan de la evidencia Brady, que también forma parte de sus alegaciones en la moción. Es aquella evidencia que el gobierno puede tener posesión de ella, o que debió haber tenido posesión de ella, y que se tenía que entregar a la defensa porque es evidencia exculpatoria o que de alguna manera puede ayudar en la defensa. ¿Usted cree que tenga posibilidades esta moción a nivel de instancia? Bueno, mira, el juez tiene ahora una visión distinta, tiene información adicional que no tenía al momento que él tomó su decisión sobre el testimonio de Edwin Prado. Yo creo que con esta evidencia nueva, él estaría en posición de determinar si ese testimonio realmente podría ayudar a la defensa, algo que él no tuvo la oportunidad de evaluar cuando originalmente se pidió el testimonio de Edwin Prado. Y también la defensa, pues al levantar esto en esta etapa, pues tiene una oportunidad adicional con el circuito. Sea cual sea la decisión de juez Delgado, ¿es apelable ante el circuito? Definitivamente que sí.
un error que se puede levantar ahora. Obviamente el asunto se está atendiendo, el juez le está dando consideración y cualquier determinación que tome en última instancia pues puede ser levantada ante el primer circuito como un error. Esta réplica está bajo consideración del juez federal Pedro Delgado Hernández. Sin embargo, la Fiscalía solicitó al Tribunal Federal en San Juan, en otra moción, que deniegue la petición del exboxeador Félix Verdejo para la celebración de un nuevo juicio. El fiscal federal Jonathan Gafford rechazó la alegación de la defensa de Verdejo sobre el supuesto surgimiento de evidencia nueva que pueda resultar en un veredicto distinto. El fiscal señaló que las declaraciones del abogado Edwin Prado en las entrevistas públicas que otorgó tras el juicio son consistentes con las expresiones que ya la defensa había usado para tratar de que Prado fuera citado como testigo en el juicio. De esa manera, la defensa buscaba preguntarle a Prado ante el jurado si le había dicho a Luis Antonio Cádiz Martínez, convicto como cómplice de Verdejo, que minimizara su rol en el crimen. Y recordemos también el caso de Laken Riley, la estudiante universitaria que fue asesinada mientras hacía su trote matutino en los alrededores del campus de la Universidad de Georgia por un inmigrante venezolano, en el transcurso de un juicio de 4 días en el que participaron 29 testigos de la Fiscalía y 3 de la defensa. Los fiscales argumentaron que José Ibarra, de 26 años, golpeó brutal y repetidamente a Riley con una piedra en la cabeza para luego asfixiarla. Esto se produjo después de que ella resistió cuando Ibarra trató de agredirla sexualmente. El juez Patrick Haggard del condado Athens-Clarke determinó que Ibarra era culpable de los 10 cargos criminales presentados en su contra, 3 cargos de homicidio culposo, secuestro con lesiones corporales, agresión agravada con intención de violación, agresión agravada, obstrucción a una persona que realiza una llamada de emergencia, manipulación de evidencia y cargos por Pippington o mirón. Durante el juicio, los fiscales dijeron que la joven había salido a correr el 22 de febrero y que no volvió a su dormitorio, desatando una búsqueda masiva que culminó cuando su cadáver fue encontrado frío en una zona boscosa, escondido debajo de un árbol, cerca del campus de la Universidad de Georgia en Athens. Los fiscales argumentaron que el día de la tragedia, Ibarra había salido a cazar mujeres y que mató a Riley. La fiscalía usó como pruebas el ADN de la víctima y de su asesino y otros elementos de evidencia que, según dijeron, vinculaban a Ibarra con Riley el día de su asesinato. Después de los testimonios de los padres y compañeras de cuarto y de clases de Laken Riley, José Ibarra, miembro de la peligrosa banda criminal transnacional Tren de Aragua, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la sentencia que la familia de Laken Riley quería, ya que se oponían a un castigo de la pena de muerte. Y a principios de este mes, los abogados de Ibarra pidieron al juez que anule el veredicto de culpabilidad y la pena que se le impuso a su cliente, argumentando que el veredicto es contrario a la ley y que no se sostiene frente a las evidencias. Los abogados agregan que el análisis de las huellas dactilares y las pruebas de ADN no eran confiables y durante el juicio trataron de atribuir el asesinato al hermano de José Ibarra, Diego, alegando que el cuerpo de José no coincidía con el que fue visto en las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. Además, consideran que el juez cometió otros errores legales durante el proceso judicial que justifican la necesidad de un nuevo juicio. La solicitud se realizó dentro del plazo legal permitido por el estado de Georgia para presentar una apelación, y es el primer paso que debe dar la defensa para este proceso. Los documentos judiciales no brindan más detalles, pero sí piden al juez que deje la puerta abierta para que la defensa revise los hechos y circunstancias en el juicio
con el fin de desarrollar la solicitud en una fecha posterior. Y otro asunto que debo mencionar es la crisis migratoria que afecta a los Estados Unidos y que, según muchos, le costó a los demócratas las elecciones presidenciales de noviembre, en la que salió victorioso el expresidente Donald Trump, quien ha prometido realizar el plan de deportaciones masivas más grande en la historia de este país. Poco después de declarar su victoria, Trump nombró a Tom Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, bajo su primera administración, como nuevo zar de la frontera, o sea, para supervisar la seguridad fronteriza tanto en el norte como en el sur. Trump dijo que no tenía ninguna duda de que Tom Homan hará un trabajo fantástico y muy esperado. Sobre el plan de deportaciones de Trump, Homan, un ex agente de la patrulla fronteriza, declaró que daría prioridad a las amenazas a la seguridad pública y a las amenazas a la seguridad nacional y que aumentaría las inspecciones en los lugares de trabajo por inmigrantes ilegales. En una entrevista que otorgó al programa 60 Minutes de la cadena CBS antes de las elecciones, Homan calificó de ridículas las sugerencias de redadas masivas en los barrios o la construcción de campamentos para retener a la gente. También dijo que las operaciones de aplicación de la ley de inmigración en el lugar de trabajo, que la administración de Biden detuvo en gran medida, serían necesarias. En esa entrevista, cuando se le preguntó sobre las separaciones familiares, Homan dijo que, y cito, las familias pueden ser deportadas juntas en un aparente cambio de política. Trump afirmó que podría usar la Guardia Nacional e invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que fue utilizada por el segundo presidente de la nación, John Adams, y que permite a un presidente detener, reubicar o deportar a no ciudadanos de una nación considerada enemiga de los Estados Unidos. En tanto, el Consejo Americano de Inmigración, un grupo que se ha opuesto a las políticas migratorias de Trump, dijo en octubre que las deportaciones masivas podrían crear costos devastadores para Estados Unidos, unos 315 mil millones de dólares, causando choques laborales significativos en múltiples industrias clave, con impactos especialmente agudos en la construcción, la agricultura y el sector de la hospitalidad. El grupo agregó que cerca del 14% de las personas que trabajan en la construcción están en Estados Unidos ilegalmente. Aún así, el nuevo zar de la frontera advirtió que seguirán con su plan. Comenzarán con los criminales, miembros de pandillas y aquellos que representen amenazas a la seguridad nacional, pero recomendó que las demás personas que están en Estados Unidos ilegalmente se autodeporten, porque el gobierno federal va a hacer de la aplicación de la ley de inmigración una prioridad en la administración entrante. Profundizando, Homan sugirió que algunos inmigrantes ilegales deberían salir voluntariamente porque pueden poner todo en orden, incluyendo sus casas, negocios y otros arreglos. Y un serio problema que muchos han vinculado a la crisis migratoria que afecta a los Estados Unidos es la presencia de la peligrosa banda criminal transnacional Tren de Aragua en los Estados Unidos. Con más de 5,000 miembros, el Tren de Aragua ha sido vinculada a varios crímenes de alto perfil en varias partes de la nación. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott la declaró como una organización terrorista y empezó a ofrecer recompensas de $5,000 a personas que provean información que conlleven al arresto y condena de sus miembros. A principios de agosto, el Tren de Aragua fue designado como una organización criminal transnacional por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el gobierno de Biden comenzó a ofrecer una recompensa de hasta $12 millones por información que conlleve al arresto y condena de sus líderes. Como les comenté, la banda criminal se ha infiltrado en este país enviando miembros que se hacen pasar por solicitantes de asilo a través de la frontera sur. Se dice que el Tren de Aragua
está vinculada a cientos de crímenes, muchos perpetrados por inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo robos, secuestro, extorsión, tiroteos, asesinatos, lavado de dinero, contrabando de armas, tráfico de drogas y trata de personas. Las autoridades federales han dicho que esta organización criminal ya se ha establecido en los Estados Unidos, donde ya la están vinculando con el crimen organizado. El FBI también ha advertido que el Tren de Aragua podría asociarse con la sanguinaria pandilla MS-13 o Mara Salvatrucha. Algo súper preocupante es la presencia de la pandilla en ciudades santuario como Chicago, Denver y Nueva York. Sin embargo, el nivel de su actividad sigue siendo cuestionado. En Chicago, según informes de prensa, funcionarios de inteligencia han enviado advertencias a las agencias policiales locales sobre la presencia de la pandilla desde octubre del año pasado. A pesar del peligro, controlar esta banda criminal presenta grandes retos. El Tren de Aragua es una amenaza silenciosa, según las autoridades. A diferencia de otras organizaciones criminales, los miembros de esta banda no se realizan tatuajes que los identifiquen ni portan insignias visibles. Esto hace muy difícil que agentes de la patrulla fronteriza los puedan identificar. Como les he informado antes, el Tren de Aragua surgió de una prisión venezolana y se convirtió en una peligrosa organización criminal transnacional que amenaza la seguridad en varios países de América Latina y ahora en Estados Unidos. Muchos de estos casos continúan abiertos y yo en Enicon Más definitivamente que estaré pendiente de todo lo que suceda para mantenerlos al día. Y bueno, mi gente, pues hoy cerramos un capítulo más lleno de desafíos, aprendizajes y momentos que quedarán en nuestra memoria. Desde acá quiero agradecer el haberme permitido llegar a ustedes, acompañarme día a día y permitirme informar, entretener e inspirar. Definitivamente que agradezco mucho todo su apoyo y su confianza. Les deseo a todos un feliz y próspero año nuevo. Bendiciones infinitas desde lo más profundo de mi corazón. Y nos vemos en una nueva edición de Enicon Más.